Y saludamos acá en esta cabina de cristal a Fernando Filártiga. Él es abogado, consultor, experto en derecho bancario, financiero y de desarrollo, o experto del desarrollo. También Fernando Filártiga, que quiero que lo muestre ahí la cámara, fue miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Consultor también de organismos internacionales, asesor principal del directorio del Banco Mundial en Washington para el Cono Sur y funcionario del BCP en la Superintendencia de Bancos, ingresado por concurso. ¿Cómo te va, Fernando? Un placer. Igualmente, Bruno, muchas gracias por esta invitación tan cordial. Tenés 38 años. 38 años. Y casado con una chica hermosa. Maravillosa. Y ¿cómo se llama ella? Ivana. Ivana, Sí. Ivana, hermosa. Hermosa. Bueno, la hija de Giselle Musquet no puede ser... Tiene que ser igual de linda que la madre. Y vos sos hijo de Darío Filártiga, ¿verdad? Así es. Bueno, y seguiste los pasos de tu padre también, como abogado. ¿Sí? Como abogado, sí, exactamente. Bueno, y vivieron ustedes en cerca de 4 o 5 años en Estados Unidos. Exacto, sí, en torno a los 5 años, exactamente. ¿Y qué perseguiste ahí? ¿O qué perseguiste vos individualmente? Porque estoy charlando contigo. ¿Qué llegaste a realizar allá en Estados Unidos durante 5 años? Esa fue una etapa muy importante en nuestra vida. Primero de estudios en la ciudad de Nueva York y luego de trabajo, una oportunidad en el directorio del Banco Mundial, del Grupo Banco Mundial en Washington. Estuviste ahí DC. también, sí, claro. Exactamente. Asesor principal, dice. Exactamente. Tuve la oportunidad de representar a nuestro país en la silla que tiene nuestro país en el Cono Sur, que ubicado por supuesto en la casa matriz del Banco Mundial, que es en Washington. La silla del director ejecutivo cubre los países de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. Decime, ¿qué énfasis se da a la parte económico-financiera ya sé, el Banco Mundial, pero ¿qué uno aprende ahí? ¿Qué uno mama, si se quiere? ¿Cuál es el espíritu que uno consigue no dominar? No es esa mi consulta, sino también consigue que acompañe a la misma evolución personal de alguien que está ahí, que tiene ese privilegio de estar ahí en el Banco Mundial en este caso, ¿verdad? Porque no cualquiera puede acceder ahí. ¿Cuál fue esa experiencia tuya en lo personal? A ver, ¿qué te enriqueció, digamos, ahí en ese periodo de tiempo que tuviste? Para mí, Bruno, mira, me realizas la pregunta en términos... Acércate. Me estás realizando la pregunta en términos magníficos y oportunos, porque para mí fue una experiencia reveladora. ¿En qué sentido? Yo soy un técnico, yo ingresé por concurso al Banco Central del Paraguay, una institución a la que llevo en mi corazón, por más de que ya no pertenezco allí. Y se la respeta mucho el Banco Central, respeta mucho, con sus más y sus menos, pero siempre tuvo más o menos un cauce interesante. Y bueno, yo en el Banco Central, como decía, ingresado por concurso, me dedicaba a mi profesión de abogado como asesor jurídico, específicamente en materia bancaria, en materia financiera dentro de la Superintendencia de Bancos. Y luego se da esta oportunidad de ir hasta el Banco Mundial y fue una experiencia reveladora en el sentido de que salí de ese cascarón técnico, financiero, jurídico para otro ambiente, otro contexto que también es no menos técnico, para ampliar horizontes, pero enfocado en el financiamiento del desarrollo, que es tan importante. Y para que la gente pueda valorar en su justa dimensión, el Banco Mundial no es sino el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se funda junto con el
Fondo Monetario Internacional ya en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando la guerra todavía se estaba batallando en Europa, los economistas, los representantes de las ya estaban elucubrando cómo hacer para reparar todo el daño aquel, ¿verdad? Estaban reunidos en un pequeño hotel en Bretton Woods, ¿verdad? Diagramando cómo sería el después, cómo se reconstruiría Europa y cómo se reconstruiría el mundo. El plan Marshall y todo eso que vino después, y prestar los fondos para eso. Y el Banco Mundial es ese banco, ¿verdad? Es el Banco Mundial, que hoy en realidad está compuesto por varias instituciones. El Grupo Banco Mundial incluye al Banco Mundial propiamente dicho, a la Agencia Internacional de Finanzas, también a un ala privado, a un centro de resolución de disputas relativas a inversiones a través de arbitraje, a una organización de garantía de inversiones. Es decir, es en verdad una gobernanza muy compleja, pero es interesante. Uno conoce el mundo, uno conoce las necesidades del mundo y uno conoce cómo a través de un financiamiento adecuado, con condicionalidades correctas, puede desde el sector público y también desde el sector privado allanar cuellos de botella al desarrollo para que cada país pueda desarrollarse de manera autónoma, de acuerdo con el plan que cada uno elabora, ¿verdad? Bueno, eso está muy bien, genial, porque es un banco que, como buen banco mundial, debe de otorgar préstamos, pero también obtener réditos, porque si no, como en todo negocio. Pero acá viene mi consulta. Siempre se lo tiene a estos organismos como los gurúes, ¿verdad? No solamente acá, en todas partes del mundo. El asunto es que te prestan un monto X, pero ¿quién acompaña el resultado de eso que te presta? Digamos, te prestan para la construcción de algo, de una infraestructura X. Pero debe de haber alguien o un conjunto de personas o un gobierno serio que fiscalice el resultado del por qué consiguió el dinero del Banco Mundial, en este caso, para hacer tal cosa. Y es ahí donde nos tropezamos nosotros los paraguayos, porque adquirimos ese respaldo monetario, pero acá no hacemos las cosas debidamente, en el sentido de que no acompañamos en cuanto a la fiscalización y no obtenemos los resultados del por qué prestamos esa plata, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Porque ese es el gran tropiezo que tenemos nosotros, no en este gobierno, en todos los gobiernos anteriores. Yo te estoy hablando, es histórico eso, ¿verdad? Entiendo. Yo entiendo la preocupación y yo diría que hay dos grandes mecanismos de control. Un mecanismo es el de las propias instituciones financieras internacionales, que están auditadas tanto interna como externamente por firmas de reconocida solvencia. Pero eso no es lo principal. Lo principal es que el país... ¿Qué es lo principal? Lo principal es que el país receptor tenga las capacidades institucionales instaladas para hacer, para hacer el valor del dinero, ¿verdad? Para hacer uso correcto del dinero. Por eso es que en los proyectos de inversión de Paraguay siempre se ha dado énfasis a la construcción de institucionalidad, a la construcción de capacidades. Se habla mucho de el 2003 como el punto de inflexión que finalmente conlleva a nuestro grado de inversión obtenido recientemente. Bueno, y esos acuerdos en realidad fueron dos acuerdos stand-by con el Fondo Monetario Internacional, uno en el 2003, otro en el 2008. En realidad tenían muchísimo énfasis, más que en el lado financiero, más que en el lado de provisión de dinero, en el lado de la construcción de capacidades y la construcción de institucionalidad. Doy algunos ejemplos para ser más concreto. Reformar el sistema tributario en aquel momento. Recordarán la ley de adecuación fiscal, todas las reformas de gobernanza y reforma normativa en materia tributaria. Luego vinieron otras reformas, el fortalecimiento institucional que se dio en el Ministerio de Hacienda, el fortalecimiento patrimonial
que se dio en el caso del Banco Central en el año 2010. Y bueno, todas estas cuestiones que son meros ejemplos en una línea de trabajo de al menos 25 años, hicieron mucho énfasis en la construcción de capacidades, porque nosotros somos un país hoy día, y hace varios años ya, de ingresos medios altos, que ya no podemos ser receptores de ningún tipo de ayuda incondicionada, sino al contrario, debemos ser gestores de financiamiento a partir sobre todo de nuestras propias capacidades de gestión y de control. Sí, bueno, y ahí está, pues, de gestión dijiste, de gestión. Y nosotros nos tropezamos siempre con la gestión, porque se consigue el dinero. El Banco Mundial, de no sé dónde, del Fondo Monetario, qué sé yo. Todos esos organismos que prestan plata. Pero nosotros somos los que nos acompañamos, porque sería fabuloso con la cantidad de dinero que se ha prestado en todos estos años o décadas. Este país tenía que ser otro, ¿verdad? Y hay mucha... Se diluye el dinero en cuestiones, sabemos cómo viene la cosa, en cuestiones varias, y no se va al objetivo, no se lleva al objetivo, o no se lleva al objetivo adelante, sino más o menos se hace una ruta que no es la adecuada, se hace tal puente que no es el diseñado, qué sé yo, por decirte cosas, simplemente. La misma Asunción, como está nuestra ciudad capital, ¿verdad? Se presta dinero para algo y ¿cómo podemos hacer que vos, con toda la experiencia que tenés de haber estado allá afuera y sabés cómo se mueve todo y seguís a rajatabla la fórmula que indica tanto el BCP como el Banco Mundial, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer alguna vez de que gente joven, así como vos, esté en puestos claves y que vaya fiscalizando que el trabajo por el cual se prestó tal monto de dinero tenga su cristalización adecuada? No sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente. Porque ese es el punto, ese es el cuello de botella porque tenemos nosotros, ¿verdad? Exacto. Paraguay, y el grado de inversión que tiene ahora Paraguay, que tiene que conservarlo y tiene que mejorarlo y tiene que hacer que las otras calificadoras también se plieguen a lo que dijo Moody's, ¿verdad? Entre paréntesis. Pero está en nosotros fiscalizar honrosamente, honorablemente, honestamente, que esos proyectos por los cuales pedimos dinero sean concluidos de la mejor forma y a favor de la ciudadanía, a favor de vos, de mí, de ustedes, amigos, de lo que sea. No sé, acá en Paraguay estoy hablando, ¿no? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Entiendo perfectamente. Yo creo que hemos dado muchos pasos hacia adelante. Hay un informe, hay un reporte del Banco Mundial que es muy reciente, este año se presentó con mucha, digamos, con mucho ruido mediático positivo en los últimos días, y hace una evaluación de 20 años. Es decir, 20 años, yo mencionaba el año 2003, entramos en un acuerdo con el Fondo Monetario, empezamos a hacer reformas. 2003 es muy, muy importante el año porque fue prácticamente en coincidencia con el superciclo de los commodities. Es decir, en lugar de hacer lo que hicieron otros países, que es malgastar ese dinero, nosotros tuvimos disciplina fiscal, que luego se consagró con la ley 5098 para institucionalizar esa disciplina, que es la de responsabilidad fiscal. Es decir, yo creo que nosotros hemos dado pasos en el camino adecuado, y este informe que mencionaba habla incluso de que hubo buenos números en materia de crecimiento, en materia de reducción de pobreza, inclusive en materia de reducción de la desigualdad. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Y por eso mencionaba
los de ingresos medios altos. Nosotros ya no somos el país que éramos hace 20, 25 años, es decir, un país totalmente, digamos, cerrado en sí mismo de alguna manera. Es más pequeño, claro, más pequeño. Y nuestra sociedad tampoco es la misma. Entonces hoy más que nunca, ya que hablamos de control, está el concepto que justamente es compartido por nosotros, por organismos internacionales, de la auditoría social. ¿Qué significa eso? Que la propia ciudadanía controle, además de los controles institucionales. A eso apuntaban todas estas legislaciones, la ley de transparencia, la ley de acceso a la información pública. Hoy día la ciudadanía, además de la Contraloría, además de los propios organismos y sus auditorías, pueden controlar la gestión pública, la gestión de los recursos públicos, y eso es algo muy importante. Por otro lado, esa misma ciudadanía que hoy tiene más herramientas de control es también una ciudadanía que es, digamos, mucho más impaciente que antes, porque nosotros estamos rodeados, así como de noticias negativas, también de noticias positivas. Es decir, celebramos el grado de inversión, está muy bien que lo hagamos, está muy bien que lo pongamos en perspectiva, pero luego la ciudadanía dice, ¿cómo baja ese grado de inversión? Se habla de grandes inversores institucionales, más sofisticados, mejores tasas, más proyectos, reactivación de la parte inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo baja eso? Y debería bajar en mejores servicios públicos, partiendo de la salud y educación, que son, digamos, ahí está el punto, por ejemplo, las clásicas demandas sociales, el transporte público, bueno, etcétera. Ahí está, tocaste el caracú de la historia. Porque si se tuvo en estos 20 años esa disciplina económico-financiera de llegar a este grado de inversión que se hizo muy bien a través de varios gobiernos, sí, bueno, ¿por qué eso mismo no se emuló en salud y en educación? Eso mismo, si se estaba haciendo bien y se llegó al grado de inversión para Paraguay de una calificadora importante, ¿por qué eso mismo no se copió en el terreno de la salud y en el terreno de la educación? No sé si me estoy explicando. Entiendo. Vos, desde la óptica de un miembro del Banco Mundial, una persona que estuviste allá muchos años y que tenés otra formación, ¿verdad? Te hablo, vos no tenés nada que ver en esto, sino te consulto por ser joven, por ser un profesional, por tener experiencia, a ver qué pasó, por qué se dejó estar ese ámbito tan importante como el de la salud en estos términos y el de la educación en estos términos. A eso nomás voy. Claro, no, comprendo perfectamente. De hecho, algo que padecemos todos como ciudadanos, que no tenemos a veces los servicios públicos de la calidad que pretendemos, ¿verdad? Y eso es muy, digamos, hasta frustrante, ¿verdad? Voy al ejemplo del transporte público. Terrible el transporte público. Muchos, ¿verdad? Pero sin ánimo de dar una respuesta específica fuera de mi ámbito, ¿verdad? Porque salud y educación no son ámbitos de mi experticia. Lo que sí podría decir desde un nivel más macro es que ahora ese es el desafío. Es decir, el desafío es que el grado de inversión, como decía, no quiero utilizar, pero bueno, voy a utilizarlo a los efectos didácticos, se derrame. O sea, no es que ascriba a la corriente que habla del efecto derrame, pero a los efectos didácticos y pictóricos, que ese grado de inversión se derrame en la gente a través de servicios de calidad. Ese es el objetivo, allí se resume, digamos, en este momento el desafío tanto de gobierno como de la sociedad civil. Bueno, me parece que la consulta, porque la mía debe decir, a partir de ahora, vos como joven de 38 años y con toda esta experiencia que tenés, ¿qué vos aconsejarías para que tanto la salud como la educación imiten lo que hizo la economía y las finanzas para llegar a este grado de inversión? Esa sería mi consulta. A partir de ahora, lo que pasó, ya pasó. Nadie tiene, o por lo menos vos no tenés vela en el entierro. Nosotros estábamos también, qué sé yo, acompañando, pero a la distancia. Pero a partir de ahora, ¿cómo esa salud y esa educación pueden mejorar en Paraguay con todo el apoyo financiero de un Banco Mundial,
de un, qué sé yo, Fondo Monetario, lo que vos quieras, de estos organismos. Sí, yo más allá, Bruno, si me permitís, más allá de referirme a los apoyos financieros de los organismos, en realidad yo querría hacerlo más local, ¿verdad? A ver, vamos. Y más concreto. Yo creo que hay que emular lo que funciona. Es decir, no voy a caer en un lugar común, pero nadie descubre la pólvora, ¿verdad? Es decir, todos nos han confirmado algo que nosotros sabemos, es decir, por qué nosotros tenemos una macroeconomía estable y porque la gobernanza funciona, ¿verdad? La gobernanza funciona. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos instituciones como el Ministerio hoy de Economía y Finanzas, el Banco Central del Paraguay, que están manejados por personal técnico independientemente de los gobiernos que van sucediéndose y que desarrollan, digamos, los objetivos institucionales contenidos en sus respectivos mandatos. Eso en una palabra significa instituciones. Es decir, nosotros necesitamos que las instituciones que están encargadas de planificar y de ejecutar a largo plazo los programas de salud y de educación estén también blindadas del tumulto, del populismo y puedan desarrollar. Y de la política. Estaba antes, por ejemplo, y me pareció interesantísima la entrevista con el ingeniero Bertoni. Él hablaba, bueno, los planes del agro, cómo seguimos desarrollando el agro, cómo seguimos desarrollando el sector ganadero, y solamente con una visión de largo plazo que podemos tenerla ahora, pero que tenemos que estar seguros de blindarla de los próximos eventos políticos. Voy a uno de los... La política es la que hace daño. Claro, cuando en la mayoría de los casos. Cuando se la administra irresponsablemente. Voy a la calificación de Moody's que mencionaste varias veces. Uno de los factores de esa calificación se llama susceptibilidad a eventos de riesgos. ¿Y qué significa eso? Significa que la buena marcha de un plan, digamos, orientado a largo plazo, no sea susceptible a que el día de mañana en el Congreso, por una cuestión que no sea esencialmente técnica, se modifique y se trunque. De eso nosotros debemos blindar a las instituciones, a la gobernanza que maneja cuestiones estratégicas como la salud, como la educación y otras que hacen al desarrollo, como se ha hecho y ha funcionado en la gobernanza financiera, en la gobernanza económica de nuestro país. Aquí tenemos el ejemplo de éxito, es cuestión de emularlo y de perfeccionar también, porque ejemplos de éxito podemos caer en exitismo y no es así. Eso todos los días se cuida y se profundiza. Bueno, pero también con honestidad. Con honestidad y con patriotismo. Porque así recitando nomás la fórmula que te pone el Banco Mundial u otros organismos, acá es el problema. Nosotros somos el problema, que tenemos que ser más conscientes de que Paraguay tiene que desarrollarse, y para desarrollarse tiene que tener los servicios que funcionen, todos en general, porque se pide inversiones, pero si no anda el internet, si se corta, si la luz se corta, si no hay focos en la calle, por decirte, bueno, eso quiere decir que no se ocupa la gente de poner eso en condiciones. Y eso hay que arreglar. Decime, esto del Gafilat, porque vos manejás muy bien esto de la evaluación del Gafilat del 2022. ¿Qué es realmente el Gafilat? Y nosotros estamos a una escala importante dentro de de la perspectiva del Gafilat, ¿o no? Nosotros hoy presidimos el Gafilat. A ver, contanos un poco. Bueno, el Gafilat, ¿qué es? Voy bien atrás, voy al año 1989. En el año 1989 los países del G7 se juntan y dicen: nosotros debemos prevenir que el dinero del tráfico de drogas se blanquee a través del sistema financiero. Entonces crearon lo que se llama el GAFI, ¿verdad? El Grupo de Acción Financiera Internacional. Luego, a través de los años, se pone... GAFI es Grupo de Acción Financiera Internacional. Exactamente. Y LA de Latinoamérica sería. Voy a llegar a eso. Bueno. Entonces, a partir del 89, el GAFI, digamos, empieza con la prevención del financiamiento y el blanqueo, sobre todo, de capitales destinados al tráfico de drogas. Después eso va ampliándose al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas
de destrucción masiva. Todo esto, digamos, se manualiza a través de 40 recomendaciones, que son las mismas 40 recomendaciones, no las mismas porque fueron actualizándose en sucesivas y van permanentemente actualizándose, pero digamos que son las 40 reglas que los países en el mundo están, digamos, instados a incorporar para evitar el financiamiento del crimen organizado. Allá por el año, bueno, una década después, un poco más, se crea el Gafilat, que es un organismo para, primero Gafisud, porque era aquí Sudamérica, luego fue Gafilat, Latinoamérica. Es un organismo a ejemplo del Gafi que está conformado por los gobiernos o por los países, las jurisdicciones cooperantes de Latinoamérica. ¿Y por eso la T ellas, de tributar o no? La T es ¿de qué es de, la de Latinoamérica. Es sí, bueno, LA es Latinoamérica. ¿Y la T? Sí, es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Entonces se abrevia Gafilat, digamos, no es un acrónimo perfecto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos miembros? Somos un país miembro del Gafilat, organismo que está relacionado como organismo regional del grupo Gafi. Y ustedes recordarás, Bruno, que allá entre el año 2010 y el año 2012 se hablaba mucho de que caímos en la lista gris. Sí, claro. Y la lista gris, ¿qué era? Nos asustamos todos. Exacto, la lista gris era que nosotros fuimos evaluados por los pares, por los demás países y algunos organismos internacionales también, y se determinó que nuestro sistema antilavado en ese momento no era lo suficientemente robusto como para prevenir que el crimen se infiltrara a través del sistema financiero, es decir, blanqueara su dinero a través del sistema financiero. Eso afortunadamente en el 2012, digamos, pudo levantarse. Fue algo, yo recuerdo perfectamente, estaba en el Banco Central en ese momento como funcionario nada más, o sea, es decir, como funcionario de planta, no estaba en el directorio, estaba como funcionario de planta, y recuerdo perfectamente ese momento que fue, digamos, celebrado como grado de inversión y era merecidamente. A partir de ese momento, 2012, comenzó todo un plan estratégico del Estado paraguayo para ya la cuarta ronda de evaluación que comenzaría en 2019 en el caso de Paraguay. Y se pudo sostener a través de un plan, a través de evaluaciones nacionales de riesgo que se dieron en el año 2016, 2018, 2020, un esfuerzo que nos llevó a cuando yo volví al Banco Central, esta vez en el directorio. Lo digo yo no porque no para enfatizar nada más que por una cuestión personal, que yo llego al directorio del Banco Central en enero de 2020, recuerdo perfectamente, y me dicen los queridos compañeros del banco: bueno, señores, nosotros estamos ahora iniciando la evaluación, acaban de venir el presidente de Gafilat y el presidente de Gafilat y el secretario del organismo. En diciembre de 2019 nosotros estamos siendo evaluados. Eso estoy hablando de enero, principios de enero de 2020. En marzo, ¿verdad?, comienza a arreciar la pandemia con todos los cambios que generó, con el quedarte en casa y todo lo demás. Bueno, y nosotros durante todo ese proceso que se extendió hasta julio del año 2022 estuvimos, digamos, sometidos a una evaluación que afortunadamente tuvo un resultado satisfactorio en la última fecha que mencioné, ¿verdad? ¿Y ahora cuál es nuestra posición dentro de Gafilat? Nuestra posición dentro de Gafilat es una jurisdicción cooperante que tiene varios aspectos de mejora, que está gestionando. No estamos en la zona gris. No estamos en la zona. ¿En qué zona estamos? Estamos en la zona sin lista, estamos en la zona de país cooperante. Y en este preciso momento debería estar terminando el ejercicio paraguayo nuestro más importante, que es la nueva evaluación nacional de riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas. Bueno, decime, Fernando, ¿y dónde estás vos ahora? ¿Qué estás específicamente haciendo? Aparte de que sos abogado y tendrás tu consultoría y ese tipo de cosas, ¿verdad? A nivel privado. ¿Vos estás vinculado con este gobierno o con alguna institución, con el Banco Central? ¿Estás vinculado ahora? Ya no estoy vinculado. El 14 de agosto
finalizó mi mandato legal en el Banco Central. A partir del día siguiente soy otra vez un profesional independiente. ¿Y qué querrías hacer a partir de ahora? Aparte de hacer lo que vos haces, ¿verdad? Independientemente, ¿qué querrías? ¿Querrías algún cargo? Qué sé yo, abrigás esperanzas de que te envíen afuera, querés volver allá a Washington, a ver, ese tipo de cosas no te entusiasman. No, en este momento yo estoy en la actividad privada, estoy como consultor independiente, y lo que sí me entusiasma es lo mucho que se puede hacer desde este lado. Yo estuve brevemente ya con servicios de consultoría en el pasado. Control, lo que hace falta acá. Sí. Controlar el dinero. ¿Qué se hace con el dinero? Sí. Es el sistema, finalmente el gobierno o del Estado, por llamarlo de una manera más omnicomprensiva, fija las reglas de juego, ¿verdad? Pero los jugadores son esencialmente privados. Entonces, a mí me entusiasma muchísimo las enormes oportunidades que veo, no en términos solamente de profesionales, digamos, sino en términos de, en realidad, ayudar al sector privado a ir para adelante, a sofisticarse, a cumplir las normas y a generar los efectos que se espera que un sector privado pujante genere en términos de desarrollo, ¿verdad? Pero el sector público es el que necesita tu capacidad. Y en el sector público yo por el momento ya, digamos... No, te quiero decir sí, que el sector público es el que está chueco, el sector privado es el que va para arriba. Pero el sector público es el que necesitamos apuntalarlo, ¿verdad? No sí, te digo en tu caso, pero te digo que es así. Yo creo que, claro, yo creo que el sector público ha avanzado mucho. Y bueno, debe avanzar más, por supuesto. La auditoría social es algo que vemos todos los días. Es un componente importante que antes no tenía la misma relevancia, tampoco tenía los mismos elementos. Antes no podíamos conocer información pública, por más de que parezca un contrasentido. Pero a mí me entusiasma ahora, utilizando el término que mencionaste, Bruno, me entusiasma lo que se puede hacer con buenas intenciones, y no estoy hablando del tema crematístico, sino con buenas intenciones, lo que se puede hacer en el sector privado para profesionalizarlo, para ayudar al sector privado que se adecue a las normas y para que pueda en realidad cumplir el rol catalizador que finalmente los países no se desarrollan por un rol catalizador de otro sector que no sea el privado, porque el privado es el que hace crecer a la economía. No, ya sé, por eso. Y genera las fuentes de trabajo. El privado, sí, pero también tiene que ser acompañado por el público. Totalmente, sin inversión público. Sin inversión pública, sobre todo en un país como el nuestro, vamos a estar siempre lejos, ¿verdad? ¿De qué te sirve un rascacielos con todas las de la ley? Te bajás y hay agua servida ahí a la entrada del edificio. Exacto. ¿A vos te parece que eso es normal? No, bueno, ese es el contraste que lamentablemente ocurre acá. Exacto, y vamos a las instituciones otra vez, Bruno. Ese es un ejemplo que yo, digamos, lo tengo en la cabeza siempre. ¿Qué pasa con las obras de desagüe? Y no voy a referirme a ninguna administración en particular, pero es la obra más necesaria y políticamente menos rentable. ¿Por qué? Porque nadie ve. O sea, son inversiones gigantescas. Pero en otros países se hicieron hace rato. Y en otros países se hicieron hace, no voy a decir hace cuántos años, ¿por qué? Fernando, un gran placer. De corazón te digo que sigas adelante. Tu señora hermosa, también muy inteligente. Ella se dedica a... Ella es licenciada en Administración de Empresas y también máster en la misma materia. ¿Sí? Espectacular. ¿Y se llevan bien ustedes? Perfectamente. ¿Cuántos hijos tienen? Uno. Un hijo. Sí, de 11 años. De 11 años. Bueno, ayer acaba de cumplir 11 años. Así ayer. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Fernando Filártiga, abogado, consultor, experto en derecho bancario, financiero y del desarrollo, y tuvo una interesante pasantía de 5 años por Estados Unidos, y junto a su señora también, así que, y en organismos importantes,
Y bueno, hay que abrirse paso. 38 años, está en la mejor etapa de tu vida, ídolo. Hay que seguir adelante, 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 te puedo decir, y ayudar al Paraguay. ¿Te parece? Muchas gracias. Desde las aristas que sean, ayudar a Paraguay, porque necesitamos que vaya adelante este país.